Diputado Luis Alberto Marroquín Morato, presidente de la directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Hidalgo, presente. El que suscribe, diputado Manuel Fermín Rivera Peralta, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 25, fracción cuarta, 124, fracción segunda, 125 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, me permito someter a la consideración de este Pleno la iniciativa que reforma la fracción 20 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. 1. Que los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 25, fracción cuarta, 124, fracción segunda, 125 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, facultan a las y los diputados el derecho para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa reúne los requisitos establecidos en ley. 2. Esta iniciativa sostiene su constitucionalidad en el principio de supremacía, debido a que busca que todas y cada una de las normas jurídicas emanadas del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo se ajusten a debido proceso legislativo y a un análisis constitucional que tiene como punto de partida lo expresado en la exposición de motivos de la iniciativa de mérito, como lo establece el artículo 125, fracción segunda de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. 3. Que en tal contexto, quienes integramos la 63ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, consideramos de suma importancia mantener en constante actualización la legislación que rige el actuar de este Congreso a efecto de contar con un ordenamiento jurídico acorde a las necesidades y requerimientos que la propia dinámica en la que vivimos exige. En este contexto, el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que el Congreso del Estado, para el ejercicio de sus funciones, contará con comisiones permanentes especiales de protocolo y de cortesía. En el reglamento de esta ley se regulará la organización y funcionamiento de la misma. Las comisiones continuarán funcionando en los recesos del Congreso y los asuntos que resuelvan podrán despacharse en el siguiente periodo de sesiones, se trate de ordinarios o extraordinarios. Las comisiones de protocolo y cortesía que designa el presidente de la directiva para dar cumplimiento al ceremonial tendrán el carácter de transitorias. 5. En este sentido, es de referir que este Congreso recibió, analizó y aprobó la iniciativa que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, presentada por el licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, en materia de implementar una reestructuración de la administración pública estatal. 6. Es de citar que en el considerando cuarto del dictamen que aprueba la aludida iniciativa, refiere que el redireccionamiento del gobierno del Estado, compromiso de la actual administración, tiene como punto de partida la profunda transformación en la estructura organizacional. 7. En igual sentido, el considerando noveno del mismo dictamen señala que la planeación prospectiva juega un papel decisivo. La reorganización estructural de esta administración se orienta a incrementar las ventajas competitivas para el desarrollo de nuestro Estado, asumiendo que somos parte de la megalópolis del país, que contamos con amplios recursos naturales, culturales y un gran potencial turístico. Asimismo, el considerando 17º señala que se extingue la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano y se constituye la Unidad de Planeación y Prospectiva, con funciones rectoras que determinan los lineamientos para la generación y evaluación de políticas públicas pertinentes y eficaces, bajo metodologías cuya aplicación garantice que todo programa, proyecto o acción del gobierno ataque la raíz de los problemas públicos, generando escenarios de futuro a través del banco de proyectos, la regionalización del Estado, la evaluación estratégica, el tablero de indicadores estratégicos y de gestión, la política pública basada en evidencias, así como plataformas permanentes de monitoreo ciudadano que vinculen
los sustentos metodológicos para la rendición de cuentas con el interés superior de limitar la discrecionalidad de los servidores públicos. 8. En este contexto y a efecto de que el estudio, análisis y dictaminación de los asuntos que atiende este Congreso del Estado estén armonizados con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y particularmente con la nueva Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, aprobada también en esta soberanía, es que se propone la iniciativa de cuenta a razón de que los resolutivos que se emitan, tanto en la Comisión como en el Pleno, estén en concordancia con la implementación, aplicación y organización de las políticas públicas que en materia de planeación y prospectiva el Ejecutivo del Estado realiza y con ello los temas, asuntos, iniciativas, planteamientos y demás asuntos turnados se resuelvan en función de las reformas aludidas y a la nueva ley citada y con ello dar puntual respuesta a las y los hidalguenses en esta materia dentro del contexto jurídico vigente. 9. En virtud de lo anteriormente expuesto y con el propósito de armonizar nuestro marco normativo que rige los trabajos legislativos y dentro del contexto de redireccionamiento de la administración pública estatal hacia una gestión eficaz, es que someto a la consideración del Pleno la reforma de la fracción 20 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de este Congreso del Estado de Hidalgo. Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer ante el Pleno el siguiente proyecto de decreto, que reforma la fracción 20 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Artículo primero, se reforma la fracción 20 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 77. Serán comisiones permanentes 1 al 19, 20, Comisión de Planeación y Prospectiva 21 al 30, transitorios único. Envíese el presente decreto al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo para su publicación. Pachuca de Soto, Hidalgo, a 23 de enero del año 2017. Atentamente, diputado Manuel Fermín Rivera Peralta. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, diputada Guadalupe Ponzo Pérez.